Bueno, vamos a conversar con el doctor Wilson Bermeo, él es epidemiólogo del Distrito 3 del Ministerio de Salud Pública. Eh, Como hemos dicho, repetidamente se ha hablado del coronavirus, pero hay que tener en cuenta también que hay otros temas recurrentes, otras enfermedades recurrentes en esta época invernal sobre todo, como gripe, la posibilidad del dengue, influenza, ¿no? Tuberculosis, neumonías, etcétera. ¿Cómo se están manejando estos temas, doctor? Y dígame si efectivamente también hay que preocuparse de esto y no solamente pensar en la inminencia o de la amenaza del coronavirus. Sí, muy buenos días, gracias por la apertura. Sí, en realidad en esta etapa invernal generalmente recrudecen las enfermedades, inclusive respiratorias, diarreicas y vectoriales, como usted bien dice. Respiratorias en el caso de influenza. En problemas diarreicos generalmente son intoxicaciones alimentarias y en vectoriales generalmente el dengue. En este momento hay que tener en cuenta de que las personas, la familia, deben tener cuidado en sus jardines, especialmente en los floreros, no dejar acumulado mucha agua, porque ahí la mosquita Aedes aegypti pone sus huevos y ahí se reproducen los mosquitos y la familia nos pide fumigación, pero en realidad las larvas que están dentro del domicilio, la fumigación no le hace nada. En cuanto a problemas respiratorios, en este momento hay cantidad de virus que están circulando y no necesariamente influenza A, H1N1. Están circulando el sincitial respiratorio que causa muchos problemas, como usted bien dijo, neumonías graves, hay el adenovirus, los paravirus, que están recrudeciendo en este momento de etapa invernal. Entonces, mucho cuidado. Ahora, ¿se han registrado ya casos, digo, en su distrito o conoce usted que efectivamente hay personas que se están internando por estos cuadros? Generalmente respiratorio sí. Muchos casos generalmente llegan a las consultas, pero muchas veces la experticia de nuestros compañeros médicos de los centros de salud tratan el problema y no llegan a que entren a problemas respiratorios muy graves. Ya. Es decir, nosotros tenemos, el Ministerio de Salud Pública tiene 15 hospitales centinelas, donde llegan los casos de insuficiencia respiratoria aguda grave. Ya. ¿Ya? En todo caso, eso está controlado. Ahora bien, casos de dengue se han registrado en estos Generalmente tiempos. lo que más tenemos casos es de dengue sin signos de alarma, es decir, problemas no hemorrágicos. no hemorrágicos. No hay dengue grave por lo pronto, uno que otro caso, pero generalmente no ha fallecido, no ha habido problemas, se ha superado esos casos. Ahora, ya que usted nos ha dado un cuadro que dentro de todo es bastante alentador, ¿no? Es decir, que están bajo control este tipo de enfermedades que son muy recurrentes en la época invernal. ¿Usted, doctor, considera que nosotros estamos pues preparados para mañana, pasado, más tarde, ojalá no ocurra, enfrentar algún brote de coronavirus en el Ecuador? ¿Cuáles son los protocolos que ustedes tienen que seguir? Generalmente nosotros ya pasamos la epidemia, la pandemia de influenza. Es decir, viene a ser casi lo mismo porque es un virus respiratorio. Es decir, el Ministerio de Salud Pública ya está preparado para estos casos. Porque igual como pasó con la pandemia de la influenza H1N1, primero fue de contención, después de mitigación y después ya lo tenemos endémico en el país. Es decir, miren que nosotros, la mayoría de pacientes, la mayoría de personas, casi el 80% lo tenemos en nuestras fosas nasales, el H1N1. Pero mientras tengamos una buena defensa, nuestro buen organismo, con una buena alimentación, un buen estilo de vida, dormir bien, comer bien, las defensas de nuestro organismo no nos ataca el virus. Ya. Lo mismo pasa con el coronavirus, en caso de lo que pasa en otros países. Solamente sucumben las personas adultas que tienen problemas cardíacos, insuficiencia renal. Entonces, inclusive personas por eso... que tienen cáncer, etcétera, por que tienen supuesto, algún otro cuadro, ¿no? otro cuadro grave. Por eso es que el Ministerio de Salud Pública ya en los meses de noviembre, diciembre, comienza a vacunar para la influenza, justo a las personas más vulnerables. Personas mayores de 65 años, menores de 5 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensos y personas que están ingresadas en la PPL, es decir, personas privadas de la libertad. Doctor, una consulta. Coronavirus, neumonía, ¿cuáles son las recomendaciones? Y a ver, y yo creo que ya con esta situación, esta alarma mundial que tenemos, yo creo que hay que empezar a cambiar hábitos.
por ejemplo, y yo creo, y estábamos conversando ayer con Steven, yo creo que ya en los próximos años el saludo de mano y de beso va a tener que desaparecer. Así es. Por el tema del contagio. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas en los hábitos, más allá de una buena alimentación? ¿Qué hábitos debemos tener para evitar enfermedades respiratorias aquí en el Ecuador? Así es. Muchas veces la persona que tiene un proceso respiratorio, muchas veces le dice a usted, sabe que no te saludo porque tengo gripe. Y la gente se resiente. Y se resiente. Y no, y es una buena medida. Pero hay otras personas, por ejemplo, que en la metrovía, en las zonas donde hay mucha concurrencia, estornuda y lo hacen con mayor fuerza. Y un estornudo puede llegar a 1,50 m hasta 1,80 m. Y todas esas gotitas de fluir con los virus van bajando y llegan y se depositan. Y usted topa la computadora, toca la mesa y ahí se contamina. Es por eso que el Ministerio de Salud Pública está haciendo de que la prevención clave es lavado de manos, las veces que sean necesarias, porque justo el virus no puede vivir con el agua y jabón. Entonces, una vez que usted topa algo, sale de un sitio, lavarse las manos, porque si usted no se lava las manos, usted se topa su nariz, sus ojos, porque por ahí entran los virus, entran por la mucosa, por las fosas nasales, por las fosas nasales, por los ojos, y esas gotitas usted las lleva en sus manos y se transmite la enfermedad. Pero, ¿y si usted en lugar de usar agua y jabón, por ejemplo, usa esos gel con alcohol? Por supuesto, ¿sirve o no sirve? Que sirven, claro, porque tienen más de 60-70% de alcohol, entonces eso hace que el virus fallezca en ese sentido. Ahora, por ejemplo, en ciudades tropicales o muy calurosas como Guayaquil, dicen que el virus no resiste más allá de 26 grados de temperatura. O sea, ¿qué podría ocurrir en la zona del litoral acá que tenemos esos, en ocasiones que dicen calores infernales, ¿no?, de más de 26 grados generalmente? Es por eso que se ha notado que justo en la zona africana y la zona ecuatorial no hay muchos casos de virus, porque generalmente, como usted dice, el virus no es muy lábil, no puede vivir en ese calor. Entonces, lo recomendable, por ejemplo, en otros lados, cuando la temperatura es factible para que pueda vivir este virus, puede vivir hasta 8 días, 9 días el virus, en un sitio inanimado, ¿ya? Entonces, acá en el calor, una vez que estornuda, puede estar máximo unas horas, no vive más. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces algunas informaciones y sí, el lavado de manos permanente, el cuidado y eso no es ser temático, ¿no? Eso no es ser temático, sino que eso ya es una necesidad, sobre todo cuando usted, me pareció escucharlo, si es que no escuché mal, sube tocando pasamanos o alguna superficie de metal, etcétera, etcétera, es cuando más cuidado hay que poner en el aseo de las manos. Alimentación y el sueño correspondiente. Eso es el sueño, que hay gente que se está perdiendo en el país, con razón. Claro. Pero hay que procurar dormir por lo menos 6 a 8 horas, ¿verdad? Como para que nuestro sistema esté bien. Por supuesto, el sistema inmune necesita reposo y hago una recomendación a los padres de familia. Y bueno, ahora no están en clase los niños, pero muchas veces los niños pasan, ya los padres se duermen, pero ellos pasan en su internet, en su tablet, en su teléfono hasta las 2, 3 de la mañana y a las 5 suena el despertador y se van sin desayunar. Ellos tienen problemas respiratorios más continuos, precisamente porque tienen bajas sus defensas. Claro. No tienen una buena alimentación, van sin lonchar. Y muchas veces por eso el Ministerio de Salud Pública está preocupado que la lonchera y en los bares tengan proteína, no solamente carbohidratos, comida chatarra, que eso no les causa una buena inmunidad al niño. Claro. Sí, bueno, y una recomendación final, yo por si acaso no tengo acciones en ningún laboratorio, pero ahora usted en las farmacias, en todos lados encuentra unos envases pequeños donde hay gel. Claro. Lo puede guardar en el bolsillo y aplicárselo en las manos. Nadie le va a decir ni aniñado ni pelucón. Usted es precavido. Doctora, aquí le mandan una pregunta. ¿Serviría andar con guantes? No, porque... No llegar a esos extremos tampoco. Claro, tampoco esos extremos, tampoco. No, preferible lavado de agua. Preferible lavado de agua. Claro, igual si tocas la superficie con el guante y ahí queda. Te toca, por supuesto. La nariz. Deberás tener un cuidado extremo, ¿no? De desechar esos guantes. Claro, ¿no? Tenía que tener un extremo de bioseguridad para sacarse los guantes. Entonces viene a ser lo mismo. Sí, y más práctico, no es que no digo que no sirva, sirve y mucho el agua con jabón
por lo menos 25 segundos, me he dicho, no menos, ¿no? No puede ser tampoco así las como, uñas, como los gatos de las series de televisión. No. Una buena lavada. El gel con alcohol, ese también es muy útil, ¿no? Y usted lo puede cargar en su bolsillo. Así que hay formas, hay 1000 formas. Gracias, entonces, doctor Wilson Bermeo. Él es epidemiólogo del Distrito 3 del Ministerio de Salud. Le agradecemos mucho por su... A la orden siempre. Gracias, muy amable. Muy amable.